revelan la increíble historia de cómo un millonario transformó la vida de una niña de 7 años, sorprendiendo a una comunidad entera. En un pequeño barrio donde las risas de los niños se mezclan con el aroma del pan recién hecho, Leticia, una niña de ojos brillantes, apenas entendía lo que significaba la escasez. Su hogar, un lugar lleno de calor y amor, era testigo de la lucha diaria de su madre, Rosa, quien vendía frutas en la calle bajo el intenso sol, y su padre, Manuel, que se esforzaba por encontrar trabajo en la construcción. A pesar de las dificultades, siempre había espacio para una sonrisa, para un juego en la plaza, donde cada rincón hablaba de comunidad, esfuerzo y amor incondicional. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Javier, un millonario que, tras un pasado similar, decidió devolver algo a sus raíces. Con su carisma y la promesa de un centro comunitario para los niños, encendió la esperanza en corazones adoloridos como el de Leticia. Todos veían en su ambicioso proyecto una oportunidad de cambio. Pero las dudas comenzaron a burbujear. ¿Podía su familia aceptar la ayuda de un hombre de dinero que había olvidado su pasado? Un susurro de incertidumbre recorrió el barrio. Durante una reunión comunitaria, la tensión se volvió palpable. Un vecino resentido, con ojos ardientes de odio, lanzó palabras envenenadas, atacando la lealtad de la familia de Leticia. «Venden su orgullo por una limosna», gritó, y el eco de su voz pareció retumbar por las calles. Leticia, escondida en una esquina, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus papás, personas dignas, enamorados del trabajo y la sinceridad, estaban siendo atacados. La angustia le apretaba el pecho y el corazón latía desbocado. No era solo un dilema moral, era su vida, su hogar, el amor que la rodeaba. Con cada día que pasaba, los murmullos eran cada vez más fuertes y vívidos, y el encuentro que marcaría el futuro de todos se acercaba sin compasión. La ceremonia de reconocimiento iba a ser el evento crucial, donde Javier anunciaría sus planes. La ansiedad hizo que Leticia se sintiera pequeña. Sabía que su voz podría influir en el futuro de su familia y de su barrio. Cuando llegó el momento, un nudo se formó en su garganta. Justo antes de que Javier subiera al escenario, el impulso de hablar rebosaba en ella. Con una valentía que sorprendió a todos, se acercó y, en medio de un silencio expectante, dijo lo que su corazón le dictaba: «Esto no se trata solo de dinero. Se trata de oportunidades para todos nosotros, de construir juntos». La revelación de que Javier también lidió con los fantasmas de la traición y la lealtad en su propia vida transformó la mirada de todos. Lo que parecía tan claro se volvió gris. Leticia vio las lágrimas en los ojos de sus vecinos. Y en ese momento, todo el mundo se preguntó de nuevo, ¿qué significaba realmente pertenecer a una comunidad? ¿Era la riqueza la clave de la felicidad o era el amor, la unión familiar y la esperanza compartida el verdadero tesoro? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Las emociones se dispararon mientras Javier compartía su historia, y Leticia se dio cuenta de que su vida no solo dependía del dinero, sino de construir puentes sobre el abismo de la desconfianza. El aire estaba cargado de desafíos, promesas, dudas y esperanzas. La historia había tomado un rumbo inesperado, y cada mirada, cada susurro, prometía un desenlace cargado de realidad y emoción. ¿Qué pasaría después en su barrio? La respuesta seguía en el aire, mientras todos se preparaban para un cambio que nadie había anticipado. La noche posterior a la ceremonia, el barrio se envolvía en un silencio tenso, como si el aire mismo estuviera esperando algo.
Leticia se acurrucó en su cama, con los pensamientos danzando en su mente. La voz de Javier había resonado profundamente en su corazón, pero también había dejado una sombra de incertidumbre. ¿Hasta dónde llegaría el apoyo que él ofrecía? ¿Y cómo reaccionarían aquellos que seguían con sus dudas? A la mañana siguiente, el sol se alzaba brillante y cálido, iluminando las calles del barrio. Rosa, su madre, estaba lista para salir a vender frutas. Leticia la observó mientras colocaba las manzanas y las naranjas en la mesa. La determinación de su madre, la fuerza que emanaba de ella, siempre había sido su refugio. Pero aquel día, Rosa parecía más pensativa que de costumbre. Mamá, ¿crees que lo que dijo Javier es cierto? ¿Puede cambiar todo esto? Preguntó Leticia con la voz temblorosa. Rosa sonrió, aunque sus ojos revelaban la carga de incertidumbre. Las palabras de Javier son un paso, mi cielo. Pero el verdadero cambio viene con nuestras acciones. No debemos dejar que los demás nos digan quiénes somos o qué valor tenemos. A medida que el día avanzaba, la plaza comenzó a llenarse de niños, pero el ambiente estaba bajo una atmósfera de desconfianza. Leticia se unió a ellos, su risa fue algo automático, un intento de disipar la tensión que podía sentir. Sin embargo, el eco de la discusión aún retumbaba en su mente. La noticia de la ceremonia había comenzado a difundirse, y las opiniones eran diversas, como los colores de un arco iris. Algunos hablaban de construcción y oportunidades, mientras otros murmuraban sobre la avaricia y los engaños. La llegada de Javier al barrio marcó un hito, y la noticia de su intención de construir el centro comunitario era un tema candente. Pero los rumores solo aumentaron, y la influencia del vecino resentido seguía viva. Aquel hombre que había lanzado su ataque había despertado temores profundamente enraizados, y eso separaba más que un simple discurso. Cuando finalmente Javier regresó al barrio, la reacción fue variada. Algunos lo recibieron con alegría, mientras que otros lo miraron con frialdad. Leticia se sentó en un banco, observando cómo su comunidad se dividía, los rostros tensos y la fricción palpable. Quería hacer más, quería ayudar a su barrio a ver más allá de la desconfianza. Así que decidió que era hora de hacer un cambio, uno que comenzara desde ella misma. Esa tarde, Leticia reunió a algunos de sus amigos en la plaza. Les habló del sueño de un lugar donde pudieran jugar, aprender y compartir juntos. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará, decía, con más determinación en su voz de lo que jamás había sentido. Los niños la miraron, intrigados, pero algunos se mostraron escépticos. Pero, ¿y si no le gusta a los mayores? Preguntó una pequeña llamada Ana, que siempre había temido causar problemas. Eso no importa. Si nosotros lo queremos, lo lograremos. Podemos ser un equipo. Respondió Leticia, sintiendo la chispa de la esperanza reavivarse en su pecho. Era un pequeño comienzo, pero un paso hacia adelante, y con cada palabra, el brillo en sus ojos iba aumentando. Los murmullos comenzaron a ponerse en marcha, y Leticia sabía que la batalla aún no había terminado. Pero un cambio comenzaba a gestarse en su corazón y en el de sus amigos. Durante días, se esforzaron por crear un plan y convertir su inspiración en algo tangible. A medida que se saturaba de emoción e ilusión, un nuevo reto asomaba en el horizonte. Sin embargo, Leticia no sabía que, al mismo tiempo, Javier se enfrentaba a una decisión aún más difícil. Su pasado, el mismo que había intentado dejar atrás, volvió a buscarlo en un giro inesperado. Justo cuando pensaba que todo estaba alineándose, un viejo amigo, con la voz cargada de advertencias y secretos, cruzó su camino. La pregunta ahora era, ¿podría Javier mantenerse firme frente a su historia? El eco de los recuerdos resonaba, mientras la comunidad de Leticia se preparaba para un cambio histórico. ¿Estaría lista para enfrentar el pasado y abrazar un futuro incierto? Los días pasaron, y la plaza comenzó a cobrar vida. Los niños de Leticia se habían comprometido a recolectar ideas para el futuro centro comunitario.
Cada rincón se llenaba de risas, colores, y aunque la incertidumbre seguía acechando, ellos no parecían detenerse. Con cada reunión, la comunidad se sentía menos dividida. Sin embargo, pequeñas chispas de protesta también brotaron, encendidas por aquellos temerosos que seguían pereciendo en el pasado. Mientras tanto, Javier luchaba contra su tormento interno. Su viejo amigo, Miguel, había regresado en un momento crucial, como un relámpago que cortaba el cielo despejado. Siempre había sido la voz de la razón para Javier, pero este no era el momento. El brillo en los ojos de Miguel era más bien una advertencia. Estás siendo imprudente. Regresar aquí con tus planes de grandeza solo va a abrir viejas heridas. Recuerda lo que pasó, Javier. No todos te aceptarán. A medida que Miguel hablaba, Javier se sentía cada vez más aprisionado entre el deseo de ayudar a la comunidad y las terribles decisiones de su pasado. Sabía que había tomado decisiones equivocadas, pero había cambiado. Ahora quería dejar eso atrás. Sin embargo, podría lograrlo sin perder su nueva vida y la confianza de los demás. El día de la primera reunión comunitaria llegó, y Leticia estaba más nerviosa que nunca. Había convocado a todos, grandes y menores, cada rincón del barrio. Era su oportunidad de demostrar que las voces de los niños podían ser escuchadas. Se encontraba en el centro de la plaza, una pequeña diva de esperanza, su corazón palpitante como el tambor de una fiesta. La plaza, repleta de caras conocidas, la sostuvo en un eco de murmullos. Su madre, Rosa, estaba allí, y esa certeza le dio fuerzas. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Queridos vecinos, hoy estamos aquí para compartir nuestros sueños. Necesitamos ese centro, y no solo para nosotros, sino para todos. Si cada uno pone su granito de arena, podemos construir algo hermoso. Leticia dejó que la emoción fluyera, y sus amigos la aclamaron, pero mientras sus palabras resonaban, Javier se acercaba lentamente al grupo, observando desde la distancia. Quería unirse, pero sus ansias se enfrentaban al miedo de ser rechazado. El profundo silencio que lo rodeaba parecía retumbar en su mente. Los murmullos que antes representaban un eco de esperanza ahora se transformaban en dudas sobre su posición. De pronto, una voz interrumpió. Miren. Ese es Javier. Un grupo de jóvenes lo señalaba, algunos con caras de curiosidad, otros con claros signos de desprecio. La atmósfera se tornó tensa. Leticia sintió que su corazón se detenía al notar las expresiones de su comunidad. Estaba en juego el primer paso hacia el cambio, y la llegada de Javier podía ser el eco de esperanza o la sombra del descontento. ¿Qué hace aquí?, preguntó un joven del barrio, enfocado en Javier con gesto desafiante. ¿Vas a aprovecharte de nosotros otra vez? La situación de repente se tornó volátil. Leticia sabía que la aprobación de Javier era crucial. Pero ¿cómo confrontar esa gran ola de desconfianza? Esperen, dijo con voz temblorosa, intentando recuperar el control. Quizá Javier tiene algo que decir. Los murmullos se transformaron en miradas de expectación. Y Javier, al sentir el peso de las esperanzas de todos, sintió que era ahora o nunca. Con el aliento contenido, se acercó al grupo, sintiendo el calibre de las miradas, y de repente, la pregunta que llevaba atorada en su garganta surgió: ¿qué tal si juntos llenamos este lugar de nuevos sueños? Aquellas palabras resonaron en el aire. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en la plaza. Una figura familiar había estallado entre la multitud. Era el vecino resentido. No lo escuchen. ¿Es un ladrón? No se dejen engañar de nuevo. Su voz ardía con rabia, y el ambiente se llenó de miedo y confusión. La comunidad tembló entre el deseo de cambio y el peso del pasado. ¿Qué haría Leticia en ese momento crucial? ¿Y tendría Javier la fuerza para enfrentar su pasado, o se ahogaría en el eco de sus propios errores? La balanza se encontraba en un punto crítico.
La tensión en la plaza era palpable, un hilo delgado a punto de romperse. Las miradas de desaprobación que aterrorizaban a Javier eran sombras que lo perseguían, pero una voz resonante y familiar se alzó por encima de la conmoción. «Basta». Era Rosa, la madre de Leticia, quien en ese instante decidió dar un paso adelante. Su figura era un faro de determinación, y su voz firme mantuvo la calma en medio de la tormenta. Todos tenemos un pasado. Pero también podemos elegir nuestro futuro. Quizá cada uno de nosotros tiene algo que aprender hoy, continuó Rosa, su mirada fija en Javier, reconociendo en él a un hombre marcado por las decisiones de ayer. Los murmullos se apagaron lentamente, como si la voz de la madre pudiera ahogar el miedo que se había apoderado de la comunidad. Leticia, sintiendo la valentía de su madre, decidió sumarse a la defensa de Javier. Él ha cambiado, como todos nosotros podemos cambiar, dijo ella, su voz tiñéndose de pasión y esperanza. Si creemos en el perdón, ¿no deberíamos también creer en la posibilidad de redención? Este proyecto no se trata solo de construir un centro, se trata de construir puentes. Las palabras de la niña parecieron calar hondo. Los rostros antes hostiles reflexionaron ante la idea de que cada uno trae consigo el potencial de transformación. El joven que había apuntado a Javier se quedó en silencio, y poco a poco, otros comenzaron a murmurar entre sí, cuestionando sus propios sentimientos. Javier sintió que su corazón latía más rápido. Era el momento decisivo, y entendió que no era solo su lucha. Era también la de Leticia. Unió sus fuerzas a las de ella. «Vengo a ayudar», aseguró con la voz temblando de emoción. «No busco lo que perdí, sino lo que puedo construir junto a ustedes juntos, por un futuro mejor». A pesar del descontento, la comunidad parecía más receptiva. La chispa de esperanza está encendida. Pero de repente, un nuevo grito llenó la plaza. «No confíen en él. No deben dejar que manipule a nuestros niños». Era el vecino resentido nuevamente, sus ojos ardían de desdén. Una oleada de ansiedad recorrió a la multitud, y el ambiente comenzó a fracturarse nuevamente. «Silencio», gritó Rosa, firme como una roca. «Escuchen las palabras de sus propios hijos. Ellos quieren un cambio, un espacio donde todos podamos crecer». Las miradas comenzaron a volver hacia Leticia, quien sostenía la mirada de su madre, encontrando en sus ojos un agradecimiento mutuo. En medio del tumulto, un niño pequeño se acercó tímidamente a Javier. Era Miguelito, el más pequeño de los pequeños soñadores. Con el rostro iluminado por una tímida sonrisa, preguntó: ¿pueden venir al centro y jugar? ¿Podríamos hacerlo juntos? La ternura de su pregunta relajó los corazones más endurecidos. Era un recordatorio de la sencillez de los sueños. Las primeras risas comenzaron a mezclarse con el aire pesado de la desconfianza. ¿Qué tal si comenzamos a pensar en este espacio como una casa de sueños para todos?, sugirió Leticia. Una casa donde podemos reunir ideas, donde el pasado no importa tanto como el futuro que queremos construir juntos. La comunidad empezó a murmurar, los gestos se aflojaron. Javier sintió un destello de esperanza. Pero en esa amalgama de sonidos, un retumbar de pasos resonó entre la multitud. Un grupo de adultos que vestían camisetas con el logo de una organización local se acercaba, y rápidamente, la atención se centró en ellos. «No vamos a permitir que las viejas heridas se abran de nuevo», dijo el líder del grupo, su voz firmemente decidida. «Estamos aquí para asegurarnos de que nadie sea engañado de nuevo». Las miradas se tornaron inquietas y el aire parecía densificarse nuevamente. ¿Qué pasaría ahora? ¿Lograrían los sueños de Leticia y Javier salir adelante a pesar de las viejas heridas que aún pulsaban en la comunidad? La tensión crecía, y con ella, la incómoda pregunta pendía en el aire: ¿puede el pasado ser realmente olvidado si el presente sigue cargando su peso? Un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. Todos estaban a la espera, la expectación pesaba como una losa en el aire.
Javier sintió una punzada de miedo recorrer su cuerpo. Las palabras del hombre del grupo resonaban en su mente. Las viejas heridas no solo eran un recuerdo, eran un peso que muchos llevaban con ellos, como una mochila que nunca querían dejar atrás. Fue entonces cuando Leticia, con su valentía juvenil, se volvió hacia la multitud. Esto no es sobre el pasado. Es sobre lo que queremos ser, proclamó. Su voz se convirtió en la chispa que buscaba encender la llama de la esperanza. Todos los adultos aquí han cometido errores. Pero no podemos dejar que nuestros temores definan a los niños que vienen detrás de nosotros. Sus ojos brillaban con determinación, una pureza que parecía hacer eco en los corazones de algunos. Javier sintió que la calidez de la defensa de Leticia le envolvía. A su lado, Rosa puso una mano en su hombro, como si dijera estamos contigo. Era un gesto simple, pero significaba todo para él. La comunidad observó a Leticia y su discurso resonó en un revuelo de murmullos. Pero el líder del grupo no se movió de su posición. Categórico, sus rasgos endurecidos eran una muralla contra la esperanza. ¿Y qué pasa si él no ha cambiado? Y si solo está aprovechándose de los niños, se dirigió a la multitud, sembrando la duda. No podemos correr el riesgo de ver cómo la historia se repite. Sus palabras cayeron como un puente volado, una separación que muchos temían cruzar. Javier sintió que se desmoronaba por dentro. ¿Cómo demostrar que era capaz de cambiar? Ciertamente había sido un hombre muy distinto años atrás, lleno de decisiones que lo habían llevado a un lugar oscuro. Con cada palabra del líder, su propio corazón se debatía entre el deseo de callar o defenderse. Pero el momento no era solo suyo. Miró a Leticia, vio la confianza en sus ojos y entendió que su lucha ahora implicaba a toda la comunidad. Yo soy un hombre lleno de errores, dijo Javier finalmente, su voz resonando por encima del ruido. Pero las heridas de mi pasado no me definen hoy. Vengo aquí para sanar, no para abrir las viejas heridas de nadie. Mi única intención es ayudar a los que vienen detrás de mí. La respuesta fue un silencio tenso. Por un momento, el tiempo pareció detenerse y los rostros de la multitud mostraron una mezcla de escepticismo y esperanza. Algunos habían comenzado a sentir las cabezas, como si se resistieran a aceptar esa posibilidad, pero otros estaban dispuestos a escuchar. Si juntos podemos construir un lugar donde todos los niños, incluyendo a nuestros hijos, se sientan seguros, entonces vale la pena intentarlo. Yo quiero ser parte de ese cambio, añadió con más fuerza. Miró hacia el grupo que había llegado afilando sus críticas y dijo con sinceridad, denme la oportunidad de demostrarles que el cambio es posible. Después de todo, nuestras acciones son el verdadero reflejo de nuestro carácter. Una mujer en la parte de atrás se atrevió a romper el silencio. ¿Y si no funciona? ¿Y si terminamos peor? Alguna vez, alguien debe ser el primero en dar un paso adelante, replicó Leticia, y sus palabras parecían tejidas con fe. Si fracasamos, aprenderemos. Pero si no lo intentamos, todos habremos fracasado a la vez. La multitud consideraba la posibilidad, el aire estaba cargado de preguntas no resueltas, pero los rostros de algunos habían empezado a mostrar signos de contemplación. Javier sintió que, de alguna manera, estaban en la cuerda floja entre la incertidumbre y la esperanza, pero antes de que se pudiera tomar una decisión, un estruendo irrumpió en la plaza. El tiempo de la discusión se detuvo cuando un misterioso personaje apareció detrás del grupo del líder, un hombre de aspecto decidido que empujó al frente a un niño con un profundo rasguño en la cara. Ustedes debieron saber lo que él hizo. Gritó, señalando a Javier con furia. Todos se giraron, y los murmullos se convirtieron en un clamor de confusión, las sombras del pasado regresaban. Con fuerza, y Javier se sintió nuevamente expuesto. La plaza se agitaba, los corazones volvían a cerrarse. ¿Podría encontrar el valor para enfrentar esta nueva tormenta? ¿Sería capaz de proteger la pequeña chispa de esperanza que había logrado encender? La tensión estaba en su punto más alto.
¿Qué secretos traía ese niño, y cómo cambiarían el destino de Javier y Leticia? Javier sintió como si el tiempo se detuviese en el instante en que el niño fue empujado hacia el centro de la plaza. El rasguño en su rostro, una marca visible de dolor, parecía gritar historias que nadie quería escuchar. La mirada del pequeño era penetrante, como si cada uno de los presentes pudiera ver el sufrimiento que llevaba dentro. El hombre que lo había traído, un adulto de apariencia furiosa y decidida, no dejaba de señalarlo. Él fue parte de tu vida. Entró en nuestros hogares y trajo consigo el caos. No podemos permitir que alguien así esté cerca de nuestros hijos otra vez. Las palabras del hombre resonaban en el aire como dardos envenenados, cada uno infligiendo una herida nueva a la credibilidad que Javier había tratado de construir en esos pocos minutos. Escucha, dijo Javier, intentando que su voz sonara firme a pesar del tumulto emocional que lo aterrorizaba. No puedo cambiar todo lo que he hecho, pero estoy aquí, parado frente a ustedes, porque creo en una oportunidad de redención. Esa es la verdad. Luchaba por encontrar el lenguaje adecuado, pero el miedo se colaba entre sus palabras. Eso no es suficiente. Las palabras no curan las heridas, replicó el hombre, arrastrando al niño más cerca, como si fuera un escudo. Los murmullos de aprobación comenzaron a expandirse por la multitud. Muchos parecían absorber el tormento del niño, obligados a revivir el dolor que había marcado a sus propios hijos. Javier miró al pequeño, sintiendo un impulso que lo llevó a agacharse a su altura. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te pasó?, le preguntó, suavizando su tono en un intento de conectar. Yo soy Miguel, respondió el niño, su voz temblorosa. Él estaba allí cuando pasó algo malo en mi casa. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Nunca me dejaste jugar. Nunca me dejaste nada. Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Las palabras de Miguel eran como un eco de la pérdida de cada niño que había sido marcado por experiencias similares. Javier comprendía, en ese momento, que esta no era solo su lucha. Era un llamado a la comunidad a sanar juntos. Un murmullo se extendió entre la multitud, y el pequeño parecía entender que Javier no era el enemigo, aunque sus ojos reflejaban la confusión que todos sentían. No quiero que duela más. Quiero que vuelva a ser como antes. El deseo del niño era palpable, y Javier sintió que la chispa de esperanza que Leticia había encendido comenzaba a parpadear. Eso está en nuestras manos. Esto es un chance para todos, no solo para mí, exclamó Javier. ¿Qué pasaría si en lugar de juzgar, nos unimos para ayudar a Miguel y a todos los niños como él? Su voz resonaba, buscando abrir corazones en lugar de cerrarlos más. La multitud comenzaba a mostrar signos de cambio, algunos rostros se ablandaban, se miraban por primera vez como si comenzaran a buscar la verdad en sus corazones. Pero el hombre que había traído a Miguel no se movía, su desafío claro como el día. ¿Y si falla otra vez? Cuando termine, estarán llorando por sus hijos. Nunca olviden quién es realmente. Javier sintió el peso de esa advertencia, pero había algo más fuerte, la determinación de mantener viva la llama de la esperanza. No hay garantía, lo sé, pero juntos podemos ofrecer un nuevo camino. Solo necesito su ayuda. En ese instante, Leticia se acercó nuevamente, sus ojos brillaban mientras aceptaba el desafío. Nada se transforma de la noche a la mañana. Pero si comenzamos hoy, puede que un día podamos mostrar a Miguel y a todos los otros niños que existe un futuro diferente. Sin embargo, antes de que el impacto de esas palabras resonara por completo, el grupo del líder empezó a acercarse. Javier sintió una oleada de miedo pero también de resolución. La lucha por demostrar que la transformación era posible había comenzado, pero el precio sería mayor de lo que ellos podían imaginar. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que lo que había detrás de esa mirada del niño era su propia lucha por romper patrones. Todo cambio comienza con una simple decisión.
¿Estamos listos para dar ese paso? Las palabras parecían flotar en el aire, y mientras Javier aguardaba una respuesta, su corazón palpitaba, sintiéndose más cerca del precipicio. ¿Sería capaz de transformar no solo su vida, sino también la de Miguel, Leticia y toda la comunidad? Y en ese momento, entre la esperanza y el miedo, un grito escalofriante surgió del fondo de la plaza: no se dejen llevar, es un engaño. La realidad de la lucha estaba lejos de terminar, y Javier debía decidir si seguir adelante o rendirse ante la sombra de su pasado. ¿Lograría cambiar el rumbo de su historia y la de los demás, o el ciclo de culpa y el temor volvería a atraparlos? Javier sintió que el aire se helaba a su alrededor, cada palabra del grito atravesando la multitud como un cuchillo. La vibrante energía de la esperanza que había comenzado a construir se convirtió en una tensión palpable. Miró a su alrededor, cada rostro en la plaza estaba ahora ensombrecido por la duda, como si cada uno de ellos hubiera sido atacado por un retorno instantáneo a la desconfianza. ¿Qué sabes tú de mí?, gritó el hombre del grupo, su voz resonando con una mezcla de furia y preocupación. ¿De lo que realmente has hecho? ¿Cómo puedes pararte allí y pretender que todo está bien? No estoy aquí para pretender nada, respondió Javier, sintiendo que su voz vibraba con fervor. Estoy aquí porque mi pasado me ha enseñado que el cambio es doloroso, pero posible. Lo he vivido y sé que puedo hacer algo diferente. Los murmullos comenzaron a crecer nuevamente, algunos se movían nerviosos mientras otros tomaban una actitud desafiante. Miguel, de pie en el medio de la plaza, parecía la personificación de la inseguridad colectiva, su pequeño cuerpo temblando. Javier sintió el impulso de protegerlo, de ser un palacio donde pudiera refugiarse del caos. Pero las palabras seguían fluyendo como una corriente eléctrica, llenando el aire denso. Si de verdad quisieras ayudar a los niños, estarías en otro lugar, ¿verdad?, interrumpió una mujer al borde de la multitud. Su expresión era dura, cargada de resentimiento. No tienes idea de lo que hemos pasado. No sabes el daño que hiciste. No puedo cambiar lo que ocurrió. Javier se detuvo, sintiendo que el peso de cada reproche caía sobre sus hombros. Pero puedo luchar para que no se repita. La intensidad emotiva de su voz hizo eco, pero el escepticismo no se desvanecía. Cada palabra era como una piedra lanzada al agua, la superficie manteniendo su calma, pero por debajo, las olas seguían girando. La mirada de Miguel se intensificó, y Javier se agachó una vez más, intentando conectarse con el chico. Miguel, sé que esto es confuso. Pero quiero que sepas que tú mereces ser feliz. ¿Cómo puedes ayudarme a ayudar a todos? Yo solo quiero que no me lastimen más, murmuró el niño. Su inocencia era un faro en medio de la tormenta. En ese instante, Javier prometió ante sí mismo que no dejaría que el miedo de su pasado apagara esa luz. Lo que necesitamos es una manera de recuperar la confianza, dijo Leticia, acercándose. Cada uno de nosotros cuenta. Si estamos aquí, es porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero debemos superar el miedo. Javier, apóyate en nosotros. Muéstrales que tienes la fuerza para cambiar. Sí, dijo Javier, sintiendo que esa palabra sencilla contenía el poder de un ejército. Los miedos y dolores comparten historia. Pero también el amor y la esperanza. De pronto, quedó claro que esta no era solo su lucha, sino de cada uno en ese lugar. El hombre que había traído a Miguel frunció el ceño, como si todas las palabras de Javier fueran dardos que volaban a su dirección. Puede que la gente te escuche hoy, pero en un error puede que te pierdan de vista nuevamente. Recuerda, la comunidad no olvida. Javier sintió como el estrés y la presión se intensificaban. Pero una chispa de determinación brotó en su interior. Entonces, pongámonos a prueba. Si fallamos, seremos todos responsables. Pero si logramos algo, juntos, aquí mismo, en este lugar quizás, solo quizás, comenzaremos a sanar de verdad.
Mientras esas palabras resonaban, la mirada de Miguel se iluminó por un instante. Un destello de esperanza pareció cruzar la plaza. El líder del grupo retrocedió, quizás reconsiderando su postura, mientras otros comenzaban a murmurar entre sí. La tensión en el aire se tornó flotante, como un aire dañado que se presionaba contra el punto de ruptura. Fue entonces cuando un grupo de niños empezó a salir de entre la multitud, avanzando hacia Javier. Eran los hijos de los que habían tenido miedo, pero en su andar había un asomo de curiosidad, de desafío. ¿Nos ayudarás a volver a jugar?, preguntó uno de ellos, su voz. Rompiendo la gravedad del momento, Javier sintió la emoción abrazar su corazón y dio un paso al frente. Sí, lo haré. Cada uno de ustedes será parte de esto. Pero necesitamos hacerlo juntos. Los murmullos crecieron una vez más, pero ahora había una mezcla de emoción. Mientras la plaza vivía una transformación inesperada, la historia de Javier, Miguel y la comunidad comenzaba a tomar un rumbo distinto. Sin embargo, justo cuando la atmósfera parecía cambiar, el hombre del grupo gritó nuevamente: «No se dejen engañar, podría ser solo una trampa más de un manipulador». El eco de su voz se extendió, como una sombra que amenazaba con caer sobre ellos. ¿Sobrevivirían al último ataque del miedo, o las cicatrices del pasado volverían a abrirse? La lucha por el futuro apenas estaba comenzando. Javier sintió que cada palabra del hombre resonaba en su interior, cada acusación era un recordatorio de su propia lucha. La atmósfera se había cargado de tensión, pero en ese instante, el clamor de los niños vibraba con una pureza que lo llenaba de esperanza. Por ellos, debo seguir adelante, pensó. Miren, comenzó Javier, alzando la voz para que todos lo escucharan, no soy un salvador. He cometido errores, y sé que algunos de ustedes piensan que volveré a fallar. Pero ¿qué pasaría si trabajáramos juntos para cambiar nuestra historia? Sé que hay miedo, pero también hay una chispa que puede encender algo hermoso. Para eso estoy aquí. La mirada del hombre desconfiado no se suavizó, pero algunos en la multitud parecían dudar, como si la luz de la posibilidad comenzara a filtrarse entre las sombras del resentimiento. Fue entonces cuando una mujer en la primera fila, con el rostro surcado de preocupaciones, se atrevió a preguntar: ¿y si en lugar de darnos promesas vacías, vienes a demostrarlo? Necesitamos algo más que solo palabras. Lo entiendo, Javier respondió rápidamente, sintiendo que el control de la conversación se deslizaba de sus manos. ¿Qué tal si organizamos una jornada de limpieza en el parque que todos dejamos de usar? Ahí podría ser un buen inicio. Juntos podemos hacer algo tangible. Si mostramos nuestro compromiso, quizás, solo quizás, podamos recuperar la confianza y darles a los niños un lugar donde jugar. Casi en un susurro, Miguel comentó entre los niños: ¿podremos encontrar flores para plantar? La inocencia de su pregunta hizo que Javier sintiera un nuevo impulso. Sí, Miguel, podremos plantar flores. Haremos que ese lugar sea hermoso. Las palabras de Javier provocaron algunos murmullos. Los rostros se acercaban y el más pequeño del grupo se asomó a sus pies. Yo siempre quiero jugar, dijo con voz temblorosa. Javier sintió que esa frase era una verdad esencial en toda esa lucha. Todos esos niños querían jugar, y Javier estaba decidido a ofrecerles un entorno libre de miedo. Justo cuando la atmósfera comenzó a cambiar, el hombre del grupo dio un paso adelante, el ceño fruncido. No me lo creo. Eso no es suficiente. Una jornada de limpieza no es un compromiso real. Su voz resonaba con la certeza de alguien que había visto muchos fracasos. ¿Qué más necesitas?, preguntó Javier, frustrado, pero comprendiendo que la única forma de calmar las olas del escepticismo era ser honesto. Lo que más necesitan nuestros niños es el ejemplo que podamos darles, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Comenzando a elevar su voz por encima de los murmullos reticentes, Javier continuó:
podremos programar talleres, invitar a padres que puedan enseñar sobre jardinería, formar un equipo que haga todo esto posible. No les prometo un cambio instantáneo, pero sí un esfuerzo genuino. ¿No sería un paso hacia adelante, por ellos? El aire comenzó a vibrar con una mezcla de dudas y posibilidades. Leticia, aún sin perder su escepticismo, miró a su alrededor y preguntó, entonces, Javier, ¿te verás aquí todos los días? ¿Qué pasará si no tienes éxito? Cada día que esté aquí será una promesa, respondió Javier con sinceridad. Si no tengo éxito, seré el primero en asumir la responsabilidad. Pero si logramos avanzar, si podemos encender esa ilusión en nuestros niños, entonces habremos ganado algo invaluable. Miguel, sintiendo el flujo de emociones a su alrededor, se atrevió a romper el silencio. Yo creo en ti, Javier, sus palabras resonaron como un eco en la plaza. Un pequeño gesto que muchos apreciaron. Fue entonces que comenzaron a surgir murmuros de acuerdo entre algunos miembros de la comunidad. Reflexiones sobre lo que significaría llevar a cabo ese plan, sobre quién podría ayudar y contribuir. Los rostros de la plaza dejaron de estar ensombrecidos por la desconfianza y comenzaron a elevarse por un giro de esperanza, pero antes de que el optimismo se volviera irrevocable, el hombre del grupo pronunció, eso suena bonito, Javier, pero no olvides que el pasado pesa, y lo que has hecho no puede borrarse así como así. La pregunta quedó flotando en el aire, como un gancho que amenazaba con desatar una tormenta nueva. ¿Podría el pasado seguir anclado a un futuro que todos deseaban construir? La comunidad estaba atenta, pero el riesgo de caer en el abismo de lo que una vez hubo se cernía ominoso. Javier sabía que el camino hacia la verdad y la redención sería más complicado de lo que había imaginado. ¿Cómo enfrentarían juntos esos ecos de culpa y resentimiento que todavía acechaban en las sombras de su historia? La respuesta parecía estar tan cercana como distante, la lucha apenas comenzaba. Javier miró a su alrededor, sintiendo la mirada crítica del hombre y la incertidumbre de los demás. La inquietante pregunta resonaba en su mente. La sombra de su pasado se hacía cada vez más pesada. Lo sabía, la comunidad había perdido la fe en él, y esa desconfianza podía ser el mayor obstáculo para avanzar. Pero el abrazo esperanzador de los niños le recordaba que había una oportunidad. Si el pasado pesa tanto, entonces vamos a convertirlo en una lección, propuso Javier con una convicción que ya no giraba únicamente en torno a sus propios sentimientos. Podemos reunirnos y compartir nuestras historias, nuestras heridas, todo lo que nos ha hecho ser quienes somos. Tal vez, al hacerlo, podamos empezar a sanar. Algunas personas en la multitud intercambiaron miradas de sorpresa. Leticia no parecía convencida, pero su mirada era más abierta ahora, como si comenzara a ver un pequeño atisbo de verdad en lo que Javier decía. Hay un proverbio que dice que el dolor compartido es medio dolor, añadió Javier, buscando la conexión en sus ojos. Si logramos abrirnos, quizás podamos transformar ese peso en fuerza. No solo para nosotros, sino para los que vienen detrás. A quien le importa lo que pase con los que vienen detrás, enfatizó el hombre, su voz rebosante de cinismo. La última vez que confiamos en los demás, terminó mal. La decepción duele, Javier. No olvidaré. Su mirada se endureció mientras se giraba para observar a las personas que le rodeaban, como si los animara silenciosamente a permanecer firmes en su escepticismo. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahí estaba, de pie, ante los restos de su antigua vida, enfrentando el juicio que había evitado por tanto tiempo. Tienes razón, repuso, sintiendo cada palabra vibrar en su pecho. No se trata de olvidar, se trata de aprender. La verdadera fuerza viene de lo que hacemos con ese dolor, de cómo decidimos caminar hacia adelante, juntos. Miguel levantó la mano, interrumpiendo el aire tenso. Yo quiero aprender, dijo el niño con voz temblorosa. Quiero saber por qué a veces la gente duele a otros. Su inocencia llegó como un alivio inesperado,
llenando la plaza con un eco de verdad. ¿Y si comenzamos un club?, propuso Leticia, ya más animada. Un club sobre cómo sanar. Podríamos invitar a la gente a contar sus historias. Tal vez hasta podríamos hacer actividad conjunta para que nadie se sienta solo. Podríamos mostrar que juntos somos más fuertes. Una ola de murmullos de acuerdo comenzó a extenderse como un hilo conectado entre ellos. La idea de un club resonaba, como un tambor en el fondo de sus corazones. Javier sintió la luz de la esperanza irradiar de nuevo. Si la comunidad podía hablar de sus experiencias, tal vez podrían crear un nuevo camino hacia adelante. Sí, animó Javier, sintiendo que la energía crecía a su alrededor. Sería un lugar donde podríamos compartir, aprender, curarnos. No se trata de ignorar nuestras heridas, sino de convertirlas en la base de algo hermoso, como esas flores que plantaremos en el parque. El hombre, sin embargo, permaneció escéptico. ¿Y qué pasará si un día todo esto se desmorona? ¿Qué tal si tus intenciones son solo palabras vacías? Quizás sí, Javier admitió, sintiendo la presión del desafío. Pero estoy aquí dispuesto a arriesgarme. ¿Y ustedes? ¿De verdad desean abrir sus corazones, aunque el camino sea incierto? Todos juntos podemos crear un cambio, y tal vez, solo tal vez, encontrar la redención. El silencio fue profundo, pero los niños comenzaron a murmurar entre sí, emocionados por la idea. Algunos padres intercambiaron miradas significativas y el hombre del grupo seguía con su mirada crítica, complicado entre la fe y la duda. Javier sintió que la atmósfera vibraba con una combinación de escepticismo y esperanza. Pero, en la misma medida, un nuevo peso se posó sobre sus hombros. Había lanzado una propuesta que desafiaba a cada uno a confrontar su propio pasado. ¿Tendrían los demás la fuerza para unirse? Mañana será el primer encuentro, dijo Javier, casi como si se lo estuviera diciendo a sí mismo. Si estamos lo suficientemente valientes como para enfrentar nuestras historias, quizás podamos forjar una conexión que transforme nuestra comunidad. ¿Qué les parece? Las miradas eran mixtas. Algunos parecían entusiasmados, otros no tan seguros. Una mezcla de emociones flotaba en el aire, dejando a Javier en la cuerda floja. Pero fue Miguel el que rompió el silencio con su voz esperanzadora: yo sí quiero unirme. La plaza comenzó a llenarse de murmullos y Javier sintió que posiblemente, solo posiblemente, el cambio ya se había sembrado. Instantes después, el hombre del grupo dijo: pero el miedo no siempre se va fácil, Javier. Recuerda eso. El pasado tiene una forma de volver a nosotros. Las palabras resonaron como un tambor de guerra. ¿Cuál sería el costo de abrir las puertas de la comunidad? Lo que tanto anhelaban también podría convertirse en el foco de viejos rencores. Las dudas permanecían, pero Javier sabía que la mañana traería consigo nuevos desafíos y una oportunidad para demostrar que la unidad era más fuerte que la historia que arrastraban. El sol brillaba intensamente sobre el barrio cuando el día finalmente llegó. La plaza estaba adornada con pañuelos de colores y risas que resonaban en el aire. Leticia, con su cabello al viento y una sonrisa que iluminaba su rostro, corría entre los niños que la seguían, llenos de energía y expectativa. Aquella jornada se había convertido en símbolo de esperanza y transformación. Javier llegó antes que nadie, sus ojos escaneando la plaza. Sentía un cosquilleo de nerviosismo y emoción por igual. Había cada vez más personas que se unían a este nuevo capítulo, pero el camino no sería fácil. Recordaba las palabras de aquel vecino escéptico, las sombras de su pasado siempre presentes. Pero esta vez era diferente. Esta vez, había una comunidad lista para trabajar en equipo, y no solo era su lucha, era de todos. A medida que la jornada avanzaba, grupos de adultos, niños y jóvenes se reunían, algunos organizando herramientas, otros diseñando actividades. El bullicio de la plaza era contagiante.
Javier vio cómo Miguel se unió a Leticia y otros pequeños, armando un cartel que decía, nuestro lugar, nuestros sueños. Rosa, la madre de Leticia, se acercó a Javier, y sus ojos estaban llenos de determinación. Espero que estés listo para mostrarles a todos lo que tienes dentro, dijo. Javier asintió, sintiendo que su corazón palpitaba más rápido. Soy todo oídos, Rosa. Este es un trabajo en equipo y necesito tu apoyo. Los primeros voluntarios comenzaron a limpiar el parque, llenando bolsas de basura, y en sus rostros brillaba una mezcla de felicidad y determinación. Finalmente, estaban creando un espacio donde los niños pudieran jugar. Mira eso, Miguel, gritó Leticia, apuntando al espacio despejado que pronto sería un lugar de encuentro. Este será nuestro centro comunitario. A lo largo del día, las risas y los murmullos se fusionaron en una sinfonía que abrigaba cada rincón de la plaza. Las historias comenzaron a fluir, los vecinos compartían sus experiencias, sus miedos y esperanzas. Javier, como un guía en esta travesía, escuchaba con atención, convirtiéndose en un puente entre el pasado y el futuro. Tarde en la jornada, los adultos se reunieron alrededor de Javier. Era su momento de enfrentar las preguntas que pendían en el aire desde el inicio. Miradas reticentes y esperanzadas chocaban en el espacio. Un grupo de vecinos comenzó a expresar su apoyo, recordando cómo todos habían enfrentado adversidades juntos. Si Leticia puede confiar en ti, ¿por qué nosotros no?, preguntó uno de ellos, su voz clara y decidida. Javier sintió que el calor se acumulaba en su pecho, y con firmeza contestó, porque estoy aquí para demostrar que las palabras llevan peso cuando van acompañadas de acción. Estoy preparado para dedicarme a esta comunidad. Antes de que pudiera continuar, el hombre del grupo, aún escéptico, levantó la voz una vez más. Las heridas no sanan tan rápido, Javier. Aquellos que han sido lastimados necesitan tiempo, dijo, y por un momento, Javier vio sombras de incertidumbre en los rostros a su alrededor. Sabemos que el camino es largo, replicó Rosa, pero si nos unimos en este viaje, paso a paso, habrá luz al final del túnel. No se trata de olvidar, sino de construir algo nuevo sobre lo que hemos aprendido. La comunidad pareció reflexionar, y un murmullo de acuerdo comenzó a resonar. Los corazones empezaban a abrirse, cada uno observando con nuevos ojos a Javier, a sí mismos y al futuro que deseaban construir. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, la plaza se llenó de un eco de palabra y acción. ¿Nos ayudarás a construir este lugar, Javier?, preguntaron los niños entusiasmados. Sin pensarlo, él respondió con firmeza. Sí. Este será el primer paso, y juntos levantaremos un espacio donde todos formemos parte de la historia. Los rostros de la comunidad comenzaron a reflejar felicidad, los temores se dieron espacio a la promesa. El niño Miguel se acercó a Javier y Leticia y, tomando su mano, dijo, haremos algo maravilloso. Vamos a darle vida a nuestro hogar. Era en ese instante que Javier sintió que la transformación ya había comenzado. El barrio comenzaba a reconstruirse, y cada risa, cada palabra, cada acción contaba una historia de redención, esperanza y unión. En ese ambiente de renovada energía, Javier supo que, a pesar de su pasado, había encontrado un lugar donde pertenecer. Su lucha no había sido en vano, ya que cada uno había decidido unirse para dar vida a sus sueños. A partir de ese momento, sabían que el verdadero poder de la comunidad residía en su capacidad de amarse y aprender unos de otros. Así, mientras la luz dorada del atardecer bañaba la plaza, una nueva historia se iniciaba, tejida entre corazones, llena de promesas y sueños por cumplir. Y allí, entre sus risas y anhelos, todos entendieron que el futuro pertenece a quienes se atreven a soñar y a construir juntos. No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Deja un like ahora para alimentar este mensaje lleno de esperanza y transformación.
Comenta tus pensamientos sobre este desenlace y comparte con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la unión y el amor pueden cambiarlo todo. Este es el momento de actuar y mostrar tu apoyo.